Hola a todos, soy Joana León y a continuación explicaré los componentes de un PC, tanto los internos como los externos. Para comenzar, expondré los componentes internos, las funciones de cada uno y qué es necesario para que nuestro PC se ponga en marcha. En primer lugar, nos encontramos con la placa base o también llamada placa madre, que es el elemento principal del ordenador. A ella se conectan todos los demás dispositivos, como el disco duro, la memoria o el microprocesador, y hace que todos estos componentes funcionen en equipo. De ella dependerán los componentes que podremos instalar y las posibilidades de ampliación del ordenador. Dentro de la placa base disponemos de diferentes dispositivos, que veréis a continuación y que son clave para el funcionamiento del ordenador. El zócalo del microprocesador es el conector en el que se inserta el microprocesador o CPU. El microprocesador es el verdadero ordenador, ya que se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar todo lo que sucede en el ordenador, recibiendo información y enviando órdenes para que los otros componentes trabajen. También encontramos las ranuras de memoria, que son los conectores donde se instala la memoria principal del ordenador, es decir, la memoria RAM. También se los llama bancos de memoria. Esta memoria RAM está formada por varios chips soldados a una placa que recibe el nombre de módulo de memoria, y estos módulos han ido evolucionando en tamaño, capacidad y forma de conectarse a cada placa base. También tenemos un conjunto de chips, o también llamado chipset, que es un conjunto de circuitos lógicos que ayudan a que el procesador y los componentes del PC se comuniquen con los dispositivos conectados a la placa base y los controlen. Se puede decir que el chipset realiza tres funciones fundamentales, que serían: la primera, controlar la transmisión de datos, las instrucciones y las señales de control que influyen en la CPU y el resto de los elementos del sistema. También, manejar la transferencia de datos entre la CPU, la memoria y los dispositivos periféricos. Y por último, ofrecer soporte para el bus de expansión, más conocido como ranuras de entrada o de salida. También encontramos la BIOS, que es un conjunto de programas muy elementales grabados en un chip de la placa base denominado ROM BIOS, que se encarga de realizar las funciones necesarias para que el ordenador arranque. Cuando encendemos el ordenador se puede ver brevemente un indicador en la parte superior del monitor que identifica la tarjeta gráfica y casi no da tiempo a verla. Se trata de la BIOS, de la tarjeta gráfica, que proporciona al ordenador las instrucciones necesarias para usar la pantalla en el proceso de arranque. En cuanto a los conectores externos, para conectar los dispositivos periféricos del ordenador se utilizan conectores. El conector está en el extremo del cable adjunto al dispositivo periférico. Se inserta dentro del puerto para hacer la conexión entre el ordenador y el dispositivo periférico. Al puerto hace que el dispositivo periférico esté disponible para el usuario. De esta manera encontramos puerto PS2, que se utiliza para conectar el teclado y el ratón. La mayoría de los ordenadores incluyen dos puertos PS2 y el puerto de color verde es el del ratón y el de color lila suele ser el del teclado. También encontramos el puerto VGA para la conexión del monitor, con un conector de red, otros conectores de USB adicionales y conectores de audio, que los más habituales son los de los altavoces, entrada de línea y entrada de micrófono, que suelen estar codificados por colores. Por otro lado, también encontramos la batería, a la que gracias a ella se puede almacenar toda la configuración del sistema usada durante la secuencia de arranque del ordenador, como la fecha, la hora, la contraseña y los parámetros de la BIOS, etc. Por último, los conectores de energía, a los que se conectan los cables de la fuente de alimentación, para que la placa base y otros componentes reciban la electricidad. En esta imagen vemos la disposición de los elementos analizados y su colocación en la placa base. Cosa distinta son los componentes externos del ordenador. Aunque hay que señalar que existe una variedad muy amplia de dispositivos conectores externos, mencionaré los más importantes. En primer lugar, la pantalla, que es el principal dispositivo de salida, que muestra los datos y la información al usuario. El teclado, que nos permite comunicarnos con la computadora e ingresar la información.
se utiliza para dar comandos y controlar la operación del PC. También está el ratón, muy necesario, que es más que nada un dispositivo señalador o de entrada. También suelen llevar altavoces y una webcam que permite captar imágenes que se pueden visualizar e imprimir utilizando un ordenador. La mayoría incluyen una pantalla tipo visualizador de cristal líquido que puede utilizar para tener una vista preliminar y visualizar las imágenes. Y por último, el micrófono. Por medio de este dispositivo se le pueden ingresar sonidos al ordenador, el cual se procesa la tarjeta de sonido con el fin de dar la codificación digital dentro del ordenador. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.